Fue un pastor, San Pío V, 1566-1572. Bueno, termina el tema de Polonia, que es justamente que tenían mucho, digamos, temor en la Santa Sede por el divorcio del rey Segismundo Augusto, que ya estaba bastante un poco mal de la gota y estaba mal de salud, pero obviamente esto querían en la próxima dieta aprovecharlo los protestantes. La parte de los católicos estaba obviamente desunida, desmoralizada, aburguesada. Ahí salvó muchísimo la misión especial de Commendone, ¿no? Que él conocía muy bien también, además de Alemania, Polonia. Y entonces le dio una mano al nuncio, a Ruggeri, obviamente forzando lo mejor en lo que es la diplomacia, pero siendo muy fiel a lo que quería el Papa San Pío V, y buscando de hacerle ver como a ejemplos de Enrique VIII, que después obviamente le vinieron todos los males, o sea, todos los males que le vinieron después de su divorcio, que tuvo un montón de mujeres, con sus mujeres no llegó a tener descendencia masculina estable, ¿no? Entonces, obviamente él protestaba, digamos, en el sentido de que él era católico, él no quería hacer ninguna cosa que vaya en contra de la fe, etcétera, etcétera. En ese tiempo Catalina de Suecia estaba, digamos, allá, una reina católica, y el Papa quiso también romper relaciones con ella, porque si bien era católica, comulgaba utraque, ¿no? Bajo las dos especies, ¿no? Así lo pone en una cita al pie. Bueno, al final Catalina muere, fue un gran alivio para la Santa Sede, pero después misteriosamente se terminó el tema, no quiso volverse a casar, parece ser que tenía unas relaciones con una mujer de la corte, ¿no? Un poco concubina, que también le ha traído muchos problemas de salud por obviamente la vida desastrosa que llevaba el rey, ¿no? Con respecto a Suiza hay que tener en cuenta que los cantones católicos quedaron unidos, si bien los protestantes eran solamente el de Berna, podía lograr un alistamiento de 34.000 hombres, que fue lo que justamente hizo mucha influencia en lo que fueron los hugonotes en Francia o incluso en los Países Bajos, etc. O sea, de ahí salía esos bravos y superiores en cuanto a la calidad bélica y guerrera, ¿no?, que tenían los suizos. Pero la parte católica eran mayores los cantones, pero obviamente no llegaban a esa cantidad. O sea, habíamos dicho que justamente Berna sola llegaba a juntar más soldados que el resto de los cantones suizos, que eran católicos, que eran más. Pero ellos se mantuvieron juntos. Hubo ciertamente algunos personajes que ahí nombra von Pastor, que es muy interesante, capaz de seguir investigando, y todo esto viene a colación de que San Carlos Borromeo tenía una parte de sus cantones caía dentro de su circunscripción diocesana, ¿no? Entonces tuvo más de una visita, no pasaba por los cantones, obviamente no pasaba por los cantones reformados, digamos, ¿no? Reformados, revolucionarios, digamos. Bueno, algún cantón había quedado ciertamente medio dividido hacia un mixto entre la Iglesia Católica y los revolucionarios. Y bueno, obviamente que Berna no quería. Berna, hay que tener en cuenta que había salido fuera de la égida de Saboya, del ducado de Saboya. Siempre habían querido tratar de lograr, incluso el Papa, buscar la ayuda de Felipe II y de los reyes para volver a Ginebra, en la órbita, digamos, de Saboya, lo cual lamentablemente no
no se logró. Y obviamente la revolución interna que hizo Calvino fue única. De hecho, en algún momento el Papa le había pedido al duque de Alba que por favor pensase en algún momento de atacar ese núcleo, digamos, ¿no?, revolucionario. Bueno, después habla bueno, un poco también le dedica un poco a la descripción de cómo eran que cuando uno iba por estos cantones no había ladrones, el domingo no había nadie que te lleve nada porque se respetaba mucho, todos iban a ver, el adulterio era tomado como una cosa muy grave y era rarísimo, etcétera. O sea, bueno, todas las cualidades que vemos que hoy en día que tienen los suizos también, ¿no? Así que bueno, pero igualmente había encontrado ciertamente que todo lo que era eclesiástico estaba muy bajo, la formación, hacía falta un establecimiento, que vayan los jesuitas, decía el Borromeo, que tuvieran en Constanza un seminario, etcétera, por la mala formación, que después tenían que dedicarse a ser taberneros o posaderos para volver porque todos los beneficios y colaciones se las llevaban los seglares, o sea, los laicos, ¿no? Entonces no quedaba absolutamente nada para vivir dignamente Bueno, esto es un tema muy importante y muchas veces se silencia, como, digamos, dejando esa falacia, digamos, ese engaño psicológico de pensar que esas colaciones, que muchas veces la mayoría estaban ligadas a estructuras eclesiales, iban a parar en los eclesiales o clérigos, nada que ver, eso iba a manos laicas, a manos de los nobles, que obviamente que alguna que otra vez ponían algún clérigo que cumplía bien con su función, pero obviamente no era lo normal. Entonces todo esto escandalizaba muchísimo al pueblo. Y porque obviamente todas estas colaciones, beneficios, prebenda, etcétera, etcétera, habían que pagarlas, la gente normal tenía que pagarlas, ¿no? Y bueno, habla, digamos, cómo empezó también en la misión del padre Acevedo en Brasil, digamos, a través de Portugal. Nombra un poquito cómo fue España, pero muy poco, obviamente dejando bien claro, describiendo un poco, sin decirlo así, cómo eran las encomiendas, las famosas encomiendas. Seguramente tratará un poco, bueno, y ahí justamente el padre Acevedo, el tema de esos 70 barcos que por una cosa u otra terminan en las Islas Canarias, son atacados por los hugonotes que estaban bajo la reina de Navarra, etcétera, etcétera, el reino de Navarra, bueno, una y otra vez, ahí algunos son arrojados, son prácticamente adolescentes hasta de 15 años, que se llevan, son todos jesuitas, mártires de Cardovil, parece ser, algunos, parece que dos llegan a salvarse y cuentan todo, digamos, ¿no? En general son maltratados y después son directamente tirados, digamos, sobre el odio, ¿no?, de esa idolatría papista, ¿no?, los misioneros de la idólatra papista, ¿no? La idolatría se había ciertamente tergiversado y llegado a todas estas realidades, ¿no? Y bueno, más o menos cuenta esta realidad y cómo poco a poco se van también asentando en las tierras del Brasil, ¿no?